Ahora, Oscar, la Cruzada Libertadora empieza a ganar fuerza militar. ¿Por qué la necesidad de en Florida llamar a estos 14 diputados de los pueblos y hacer la asamblea? La segunda revolución patria viene con un complejo, viene con un problema, que es no quieren repetir los errores del periodo artiguista. Sobre todo la falta de institucionalidad y el compromiso que tienen los orientales al iniciar la revolución es hacer buena letra frente a los sectores urbanos. ¿Y qué es hacer buena letra? Organizar la división de poderes. Que haya un poder ejecutivo, que haya un poder legislativo y que también haya un poder judicial. Por eso la Asamblea General de Florida. Exactamente. Hay división de tareas, entonces hay quienes se dedican a la guerra, que son los que vienen en la cruzada y demás, y quienes van a ser electos representantes de sus pueblos que van al Congreso. La figura de Lavalleja va a ser, Lavalleja va a ser nombrado gobernador, pero hay un claro intento de separar lo que es el mando político-militar de lo que es la sala de representantes. Los pueblos previamente habían elegido a sus diputados. Esos diputados viajaban desde los distintos lugares calculando aproximadamente los días que les podía llevar acá a estar en Florida. No creo que haya habido una fecha fija que se diga el 25 tienen que estar. Para reunirse en Florida, ¿cómo se les avisa a los representantes de la banda oriental? ¿A través de un chasque? Bueno, hubo una convocatoria hecha por Lavalleja en primer lugar, inmediatamente después del desembarco, y después por el gobierno provisorio, una convocatoria a los pueblos para que enviasen sus representantes. Obviamente las convocatorias llegaban todas a través de chasques. ¿Por qué se transforma este lugar en particular dentro de lo que es la banda oriental? ¿Por qué es acá que se suena? Porque hay una razón, digamos, militar. Porque a unos pocos kilómetros de acá estaba acampado el ejército. Que la característica que tiene ese campamento es que, desde mi punto de vista, están juntos Rivera, están junto con Lavalleja, están juntos los Oribe, y eso que le daba a este lugar una protección muy importante. Y estaban todos juntos ahí porque era un lugar militarmente estratégico para el sitio de Montevideo. Eduardo, ¿cómo era Florida por 1825? Florida era un pueblo que tenía apenas un poquito más de sus 134 habitantes que había tenido en 1809, pues es el último de los pueblos que se fundan por parte de la corona española. Esta plaza está desde 1809. Esta plaza está desde 1809. Florida tiene una particularidad, además, era la estancia del Cabildo. El Cabildo de Montevideo tenía una estancia de aproximadamente 15.000 hectáreas que habían sido, diríamos, destinadas para producir recursos para la ciudad de Montevideo. ¿Cómo se llegaba a Florida en aquel entonces? Digo, los caminos, el que viene de Maldonado, que atraviesa Florida, ¿cómo llegaba? Los Borbones, a finales de la época colonial, habían organizado bastante bien lo que eran los caminos reales y los sistemas de postas y postillones. ¿Qué son las postas? Las postas eran lugares donde había el dueño, era el maestro de posta, que se comprometía a dar albergue a los que andaban viajando, tenía que tener caballos para mudar los caballos. Y ahí uno podía comer, podía Ahí se dormir. podía comer, tenía que haber una especie de cuarto, de lugar de descanso. Imagínate que si se viajaba en una sopanda, en algún carruaje, el cuerpo quedaba bastante maltrecho. Pero de alguna forma cumplen esa función de ser una especie de punto fijo, más o menos seguro, donde se puede repostar, donde se puede recargar energías para seguir adelante.
A esto hay que agregar otras dificultades. El sistema de coches estaba muy poco desarrollado y era de uso fundamentalmente urbano. En la campaña eran las carretas o los carretillones. Algunas crónicas como la de Isidoro de María, por ejemplo, nos hablan de los rudimentarios que eran, que algunos, para tratar de más o menos acondicionarlos, se les tiraba algún colchón y se los cubría con una manta o con una colcha para evitar el sol en la medida de lo posible. Con caminos que no son las rutas de hoy tampoco, ¿no? Bueno, lo de Camino Real era bastante pretencioso porque no había ninguna obra pública para mantenimiento del camino. Eran sendas en el medio de los campos que hacían las tropas, que hacían los jinetes, las caballadas, y que eran muy anchos porque las carretas dejaban huellas tan profundas, o una caballada dejaba una huella tan profunda que había que empezar a circular por el costado. Para que tengas una idea, lo dificultoso que podía llegar a ser moverse de un lugar a otro. Cuando el cura Larrañaga en 1815 va a entrevistarse con Artigas en el cuartel general de Paysandú, sale de Montevideo un 31 de mayo y llega a Paysandú un 12 de junio. Eso nos da la pauta de la cantidad de tiempo que se perdía en viajar, en hacer paradas para cambiar caballos o cambiar mulas, eventualmente para conseguir víveres. Lo que quedaba de aquel sistema, que como decíamos colapsó por causa de la revolución, seguía siendo utilizado de manera habitual por todos los bandos en pugna, los procesos revolucionarios, y a través de esos chasques era que se difundían o que se llevaban a su lugar estas comunicaciones, y así es como se conocían tanto las disposiciones de los gobiernos como otra clase de noticias. No solo las oficialistas, sino las antioficialistas también. Absolutamente todas. De manera que estamos hablando de un territorio donde las comunicaciones eran muy malas, donde la población era muy escasa, o sea que no existía la posibilidad de buscar demasiada orientación entre los lugareños, porque muchas veces los lugareños demoraban mucho en aparecer. ¿Y sabemos si todos pudieron llegar hasta la Villa Florida? ¿Hubo problemas de lluvia, de los caminos? Sí, hubo problemas. Hubo casos como el de Anaya que no pudo llegar por problemas de una infección que se agarró intestinal, y bueno, ese tipo de casos ocurrieron, y esa carta donde él excusaba su presencia relata que no todos pudieron llegar en tiempo y forma, pero sí la mayoría.